Bueno, entramos al terreno de la política. Continúan las diferencias al interior de la nueva mayoría entre el ADC y el PC. Esto luego que el senador Patricio Walker afirmara que no es partidario de estar en la misma coalición con la tienda liderada por el diputado Guillermo Tellier. Vamos a ahondar más en esta situación y otros temas. Para eso conversamos con el senador y presidente del ADC, Jorge Pizarro. Senador, buenos días, gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que ya se ha referido a este tema, pero ¿cómo Sí. recibió usted las declaraciones de Patricio Walker? Yo creo que le han puesto, como dicen, mucho color, porque lo que Patricio hace es la misma diferencia que hemos hecho todos, de que lo que tenemos hoy día en la nueva mayoría es un acuerdo político programático sobre la base de una propuesta de programa bajo el liderazgo de Michelle Bachelet, que fue lo que comprometimos con los chilenos. Eso, algunos hacen la diferencia entre una coalición, que sería de más largo plazo, donde estarían los principios más involucrados de cada partido. Y evidentemente una coalición no podemos tener entre 7 partidos con ideas o principios diferentes. ¿Esto no es una coalición, dice usted? No, no es una coalición. Es la nueva mayoría no es una coalición. No es una coalición, es un acuerdo político programático para llevar adelante una propuesta de gobierno bajo el liderazgo de la presidenta Bachelet. ¿Y qué pasa cuando no exista? Eso es lo que acordamos y eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Y qué pasa cuando entonces la nueva mayoría no se proyecta más allá de la propuesta programática del gobierno de la presidenta Bachelet? No, si nos podemos proyectar más allá, eso va a depender de cómo lo hagamos, cómo avancemos en las reformas, la viabilidad y la estabilidad de las reformas que hemos aprobado, que requieren de un plazo mayor para su implementación. Estoy hablando de la reforma educacional, por ejemplo, estoy hablando de la reforma laboral, estoy hablando de lo que es necesario reformar en materia de productividad. Necesitamos diversificar nuestra economía, no podemos seguir dependiendo solo del cobre o de lo que podamos exportar en commodity. Necesitamos que nuestra producción tenga más valor agregado y esos son temas de más largo aliento. Por eso es que siempre hemos dicho que vamos a evaluar la marcha de este acuerdo político programático y así proyectarlo en el tiempo si es que hacemos las cosas bien. Ya. Si no las hacemos bien, es evidente que la gente es la que nos va a decir hasta aquí no me llegaron. Senador, entendiendo que usted ha dicho que la nueva mayoría es un acuerdo político programático y que no es una coalición, ¿usted y la democracia cristiana podría compartir una coalición con el PC? Nosotros estamos en un acuerdo político programático con el PC junto con otros partidos. Sí, somos 7 partidos distintos. Si usted habla de una coalición per se para 20, 30 años más, le tendría que decir que no, porque tiene que ser sobre base de objetivos concretos. A nosotros con el Partido Comunista, ¿qué nos une? Nos unen los temas de justicia social, nos unen los temas de valoración democrática. Ellos han tenido una renovación importante. Hoy día la democracia la valoran como un sistema político que es el que mejor puede regir un país como el nuestro. Tenemos en materia valóricas, en algunos casos tenemos acuerdos, en materias económicas también ellos han entendido lo que es el valor del mercado, la libre competencia, en materia de regulación, del rol del Estado. Es decir, tenemos una serie de acuerdos en elementos que hoy día son básicos para llevar adelante una sociedad. Senador, ¿tenemos diferencias profundas en otros temas? Sí, las tenemos. Vamos a andar en eso, pero ¿por qué la democracia cristiana no podría constituir una coalición con el PC? Por las razones que le decía recién. Nosotros, cuando usted habla de una coalición, está hablando de una unión permanente a más largo plazo, donde los principios son los que importan, más que los acuerdos programáticos o coyunturales. Entonces, cuando un partido como el nuestro tiene una diferencia conceptual con un partido comunista respecto a la valoración de los derechos de las personas, depende del régimen o el país donde se aplican, tenemos una diferencia más de fondo. En el rol del Estado de manera permanente, los comunistas siguen reivindicando un rol de un Estado omnipresente. Nosotros creemos que el Estado juega un papel regulador, que tiene que ser un articulador, pero no necesariamente tenemos una visión estatista como la tienen ellos. En materia, qué sé yo, la discusión laboral ahora, ellos siguen creyendo en sindicatos únicos y obligatorios. Nosotros hemos planteado siempre una libertad sindical. Pero la reforma laboral era parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet y es parte del acuerdo político programático. Y por eso lo vamos a aprobar nosotros. La despenalización del aborto en 3 causales
también es un proyecto de la presidenta Michelle Bachelet. Las diferencias que también existieron respecto a la educación también es parte de este acuerdo político programático. Exacto. Es que no acordaron las diferencias antes de suscribir este acuerdo político programático que ha llevado a estas diferencias. Es que vamos por partes. La reforma laboral está contemplada, nosotros la compartimos plenamente. Nosotros estamos de acuerdo con un mayor fortalecimiento de la organización sindical, estamos de acuerdo con una mayor capacidad de negociación colectiva de parte de los trabajadores. Hay mucho desequilibrio en la relación empleador-trabajador y estamos de acuerdo en que el instrumento que se usa normalmente por parte de los trabajadores para poder presionar o hacer ver su punto de vista, que es la huelga, sea efectiva, tanto externa como interna. ¿Dónde se produce una pequeña diferencia? La pequeña diferencia se produce en que, aun cuando estamos en contra del reemplazo en huelga, hay situaciones especiales o extremas en una empresa que puede significar que un grupo pequeño de trabajadores esté controlando el corazón de la empresa y puede colocar en riesgo su permanencia o la viabilidad de la empresa. Ya, por eso entonces, le pregunto. ahí nosotros decimos, mire, tendrán que hacerse adecuaciones necesarias, como decía la indicación del gobierno, que después fue rechazada y que nosotros hemos planteado que se reponga. Pero esos son detalles. Lo que importa es el fondo, en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Después, en materia de educación superior. En materia de educación superior estamos claros que tenemos que ir a un cambio de lo que es el modelo de la educación superior hoy día en el país. Desde el tema de la gratuidad hasta la forma como están organizados y si las universidades están en condiciones de entregar educación de calidad hoy día o no. Hoy día no lo hace una gran mayoría de ellas porque tenemos un sistema de educación superior donde lo que impera es el mercado y a pesar de que tienen prohibido el lucro, la mayoría de las universidades lucran y por lo tanto es un negocio y no importa mucho la calidad que le entregan a los estudiantes. Y es una situación que no puede subsistir. ¿Por qué? Porque la educación nosotros la entendemos como un derecho y esa es la razón por la cual decimos debe ser financiada por el Estado. Al menos pretendemos llegar hasta los deciles donde la vulnerabilidad es mayor. ¿Y en el proyecto de la despenalización del aborto? ¿En las causales conocidas? Ese es un tema distinto porque lo que se acordó en el programa de gobierno es colocar en debate, colocar en discusión la despenalización del aborto en 3 causales específicas. Pero cuando se coloca en debate es para lograr algún objetivo, ¿no? Se coloca en debate, es para debatir. Si logra los apoyos y los acuerdos, bien. Si no logra los apoyos, ¿y para bien, colocarlo también. en debate es necesario el proyecto de ley? Se mandó un proyecto de ley porque eso fue lo que se puso expresamente en el programa de gobierno. ¿Y usted entonces espera que el proyecto de la despenalización del aborto como está no sea aprobado en esta administración? En ese programa de gobierno no se establecía, mire, vamos a aprobar tal y tal y tal proyecto. Se va a promocionar el debate en estas 3 causales con el envío de un proyecto de ley. ¿Cómo va a votar cada senador o cada diputado después? De acuerdo a la convicción que se forme. Yo le quiero decir que en lo personal, ya voté ese proyecto a favor de las 3 causales. Lo voté hace 3 años en la discusión que tuvimos en el Senado. De manera que yo ya tengo una opinión formada. Pero hay otros colegas que están en el debate que algunos piensan que es necesario y otros creen que no. ¿Y por qué? Porque está detrás lo que nosotros siempre hemos defendido, que es el derecho a la vida y lo vamos a seguir defendiendo. Lo que pasa es que estamos hablando de 3 situaciones de excepcionalidad. Senador, tengo que avanzar. Queda poco tiempo, pero ¿usted cree que el Partido Comunista ha sido agresivo con la democracia cristiana? Lo dijo el senador Andrés Saldívar en entrevista con CNN Chile. Yo creo que hay algunos militantes que de repente emiten opiniones que no son adecuadas, que son erróneas, o que derechamente son falsas o caricaturas. Las que sí me preocuparon fueron las del presidente del partido hace unos días atrás, porque es la voz institucional, y las hablamos, yo le contesté duramente también, después hablamos, llegamos a un acuerdo, un entendimiento de cómo hacer las cosas en adelante, y por eso es que es importante que en los temas que sabemos podemos tener algunas diferencias, los podamos procesar antes. Esa es la razón por la cual vamos a armar reuniones de trabajo entre los equipos políticos técnicos nuestros y los de ellos en materia de educación superior. Usted, como es la relación hoy día con el Partido Comunista, ¿usted estaría dispuesto a formar coalición con el PC? La relación con el PC hoy día es buena. Entonces, ¿estaría dispuesto a formar coalición con el PC? Es que no tiene sentido formar una coalición cuando ni ellos ni nosotros queremos formar una coalición. Los comunistas nunca han pedido formar parte de una coalición, nosotros tampoco, ¿para qué?
El movimiento se prueba andando. Y si ellos van cambiando, van rectificando y nos vamos encontrando en más puntos que lo que tenemos ahora el día de mañana, ¿por qué no? Pero no es el problema de discusión hoy día, ni en el PC, ni en la DC, si hay o no hay una coalición. No es el tema hoy día, no nos importa eso. La verdad es que estamos bastante más preocupados por la situación económica que está viviendo el país, por los desafíos sociales que tenemos, por valorar nuestra democracia. Viene un proceso eleccionario, acordamos 6 proyectos en materia de probidad y transparencia que hay que implementarlos, que son fundamentales para recuperar confianza. Es decir, tenemos mucho que hacer y hay que hacer las cosas mejor. Senador, al gobierno le quedan 2 años. Usted ha dicho que han formado un acuerdo programático, un acuerdo político programático. ¿Van a tener que formar otro acuerdo político programático para seguir avanzando y así se va a ir renovando la nueva mayoría? Es muy probable. Nunca en una coalición. Si el día de mañana estamos todos de acuerdo, podremos ser una coalición o un puro partido, pero lo veo difícil. La gracia que tiene la nueva mayoría es que somos partidos distintos. Entonces yo no veo por qué este afán de querer que todos pensemos igual. Si la gracia de la nueva mayoría es la diversidad de opiniones que tenemos. La gracia está en procesar esas diferencias, en ser capaces de construir un esquema común, trabajar en pro de un proyecto común que le haga bien a Chile. Eso es lo que hizo la concertación, eso es lo que está haciendo la nueva mayoría. ¿Usted está de acuerdo con lo que planteó el senador Ignacio Walker, asumir las diferencias sin complejo? ¿Hay complejos para asumir las diferencias entonces? No. ¿Por qué plantea eso? ¿Ah? ¿Y por qué plantea eso? No sé, Ignacio tiene de repente algunas frases así grandilocuentes que dicen cosas que las diferencias las tenemos y no es un problema de asumirlas con complejo o sin complejo. ¿Y por qué hace esa invitación, cree usted? ¿Y por qué hace esa invitación? ¿Usted cree que hay que asumir las diferencias sin complejo? No sé, tal vez una forma de decir, mire, tenemos diferencias, que nadie se equivoque. Y es cierto, tenemos diferencias, ya le dije cuáles son las más importantes para nosotros. Y que yo sepa, en mi partido nadie tiene complejo respecto a esas diferencias, al revés. Tenemos mucho orgullo de lo que nosotros somos, hemos planteado siempre nuestros puntos de vista, hemos dicho que la democracia cristiana, al igual que cualquier otro partido político de la nueva mayoría, es fundamental para la existencia de la nueva mayoría. Si hay un partido, por pequeño o grande que sea, que se sale de la nueva mayoría, se acaba la nueva mayoría. Entonces estamos hablando de otro escenario, ninguno de nosotros quiere hacerlo. Por el contrario, tenemos un compromiso con la presidenta Bachelet, lo vamos a cumplir hasta el fin del mandato porque es un compromiso que asumimos con los chilenos. El Partido Socialista el pasado fin de semana, dentro de los acuerdos que alcanzaron, fue que los involucrados en casos de irregularidad no van a poder competir en las elecciones. ¿Qué le parece a usted? ¿Y es una medida que adoptaría la democracia cristiana? Es una buena medida, lo mismo que nosotros dijimos a principios de año. Nosotros hicimos una suerte de decálogo de buenas prácticas y de buenas conductas con la Comisión de Ética y el Consejo Nacional del Partido. Nosotros hemos dicho en las municipales no vamos a llevar a ningún candidato que tenga algún tipo de problema de cualquier tipo. Pero cuando dice cualquier tipo de problema de ningún tipo, ¿significa que, por ejemplo, esté siendo investigado, que haya sido formalizado o que haya sido condenado? Por supuesto, estamos hablando de gente. Nosotros tenemos la práctica, las personas que han sido formalizadas suspenden su militancia del partido. Por ejemplo, el alcalde de Maipú. Él solo suspendió su militancia porque sabía que ya teníamos esta situación. Hay otros que han dejado o han renunciado derechamente al partido. La contadora Clara Benson, que era candidata a vicepresidenta de una de las listas en la elección interna del partido, renunció al partido. ¿Por qué? Porque ella fue formalizada. Yo espero que ellos puedan aclarar sus situaciones y despejar su inocencia. Pero mientras estén en ese proceso, con mayor razón se han sido condenados. Cuando hay condena, se suspende y se le aplica la renuncia a la militancia. Por lo tanto, es una opción que aquellos que tengan alguna sospecha de irregularidad no vayan a competir en elecciones. Nosotros no vamos a inscribir a nadie que esté en una situación de irregularidad o de formalización o con problemas, qué sé yo, de cheque o problemas de acusaciones de violencia intrafamiliar o de otro tipo de condenas que han manejado un estado de ebriedad o cualquier cosa. Pese que hay una presunción de inocencia, ¿basta la sospecha en este caso para dejarlo fuera? No la sospecha, siempre está la presunción de inocencia. Lo que pasa es que se tiene que dar iniciar una acción y tiene que haber antecedentes serios. Cuando se formaliza a alguien hay una acción y hay antecedentes.
que se investiga. Eso no significa culpabilidad, se investiga, pero mientras dure ese proceso se suspende la militancia. Y por lo tanto no va a poder ocupar. Y por lo tanto no va a ser candidato. Ningún candidato. ¿Usted cree que el señor Riquelme debiera renunciar por su cuenta para seguir evitando daños a la figura de la presidenta? Mira, lo han preguntado varias veces. Yo todavía no sé de qué se le acusa al señor Riquelme. Bien, por lo tanto usted mantiene la postura de que siga en el cargo. Es que la pregunta mía es de qué se le acusa exactamente. ¿De haber recibido a un señor de la UDI que era un especulador sin que lo supiera? Si nosotros recibimos mucha gente o hay personas que piden audiencia y uno no sabe para qué. Porque que yo sepa, el señor Riquelme no ha cometido ningún delito, ni se ha prestado para ningún delito. Entonces, por el solo hecho de que alguien fue a hablar con él, a quien conoció en una situación personal, de vacaciones, como dicen, se le va a acusar y se le tiene que echar siendo una persona de confianza en la presidenta. Si no tiene ninguna falta, es al revés. Ahí se aceptaría una culpabilidad que no existe. Ahora, esa es una cosa. La otra cosa es que es la presidenta la que designa a las personas de su confianza. Y si ella tiene confianza y claridad de que el señor Riquelme no ha hecho nada, ni ha participado en nada, ¿por qué lo va a cambiar? ¿Y qué pasa con aquellas voces desde incluso de la nueva mayoría que solicitan? Les pregunto lo mismo, que digan de qué se le acusa. Es que recibió a fulano de tal. Ya está bien, el señor fulano de tal está siendo procesado. ¿Usted cree entonces que el señor ¿Lo recibió Riquelme para qué? La pregunta es si el señor Riquelme, cuando fue ese señor especulador, ¿hizo algo? No, no hizo nada. ¿Lo escuchó? No hizo nada, le dijo, mire, está en la puerta equivocada, tiene que ir a otro lado. Por lo tanto, ¿usted cree que ha sido más el juicio público contra el señor Riquelme que... Hay un juicio político y un aprovechamiento claramente para tratar de involucrar a la presidenta. Eso es más que evidente. Ahora la presidenta, como ella misma dijo, una cosa es su situación humana y otra cosa es que tiene la frialdad para gobernar el país como corresponde. Y ella, primero que nadie, no puede estar cayendo en esto de que porque a alguien se le ocurrió políticamente enlodar a alguien para perjudicarla a ella, le va a hacer caso y le va a dar en el gusto. Solo para finalizar, volver al tema de las diferencias, eventuales diferencias entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, o las diferencias con el PC. Solo para preguntarle si es que son estas mismas diferencias las que pueden haber llevado a la renuncia de Nicolás Preus. No, para nada. No me consta porque hablé con Nicolás y hablé con el ministro, es una situación netamente de funcionamiento que no hay interno. Cómo aparejarla a esto. ¿Ah? No hay cómo aparejarla a esto. No tiene nada que ver. Mira, esta cosa, ya de todo se arma como quien dice voy a decir una palabra fea, pero se arma un enredo, cuando las cosas son mucho más simples. Un ministro a un alto funcionario, con el cual tiene diferencia, como es natural, son cargos de confianza, conversan y le dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a precisar hacer cambios. Y se conversa, se llega a la misma conclusión, la persona renuncia, que Nicolás renuncia, lo que habla muy bien de él, y el ministro va y nos dice, oye, mándeme unos nombres de la juventud para ver quién puede reemplazarlo. Y ese es todo el procedimiento, no ha habido nada que ver con la militancia de la DC, de Nicolás Preus, ni del PC del ministro. Senador, gracias por acompañarnos y así despejamos las dudas, pues ¿ves? Sí, pues, y la próxima vez invítame a hablar de otra cosa, no del PC. Perfecto, gracias por acompañarnos. 9 de la mañana con 9 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos.